comento que el magíster Edgar Willy Rimarachín Valderrama es ingeniero mecánico por la Universidad Privada César Vallejo, tiene máster en Ingeniería Mecánica y Eléctrica por la Universidad de Piura y también un máster en Ingeniería Mecánica y Aeroespacial en Hyunsook National University de Corea del Sur. Así que estamos muy contentos de contar con la participación del magíster Edgar Rimarachín, quien ya tenemos en la sala con nosotros. Muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, primero saludar al comité organizador de esta tercera jornada de investigación, innovación y transferencia. También saludar a todas las autoridades de la Universidad Nacional de Jaén, en especial a toda la comunidad académica, administrativa, y también para mis estimados amigos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ya que yo soy ingeniero de la misma rama, así que es un gusto de parte de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, en la cual yo trabajo, pues compartir conocimientos en esta jornada tan aprovechosa como es la tercera jornada internacional de investigación. Muy bien, entonces, gracias por la presentación. Yo soy el ingeniero Edgar Willy Rimarachín Valderrama, soy ingeniero mecánico. Dentro de mi background tengo un posgrado en Corea del Sur, en la Universidad de Yeonsan National University, con mi maestría en Ingeniería Mecánica y Aeroespacial, y también una maestría en Ingeniería Mecánica Eléctrica en la Universidad de Piura, y bueno, soy ingeniero mecánico de la universidad, egresado de la Universidad César Vallejo. Actualmente pues trabajo en la Universidad Nacional Agraria de la Selva, en la Facultad de Mecánica, y como siempre, ¿no? Es un gusto poder disertar esta tarde un tema muy interesante como es la generación del hidrógeno. Así que voy a pedirles unos segundos nomás para poder proyectar la diapositiva y poder comenzar la disertación. Sí, magíster, ¿me confirma si no tiene ningún problema? Ok, veo que está compartiendo. ¿Su micro está desactivado? Ahora sí. Sí, ok, perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy día es un tema muy interesante, está dentro de ese rubro de lo que es la ingeniería, especialmente la parte de energética, ¿no? Y dentro de esa parte del aprovechamiento energético tenemos mucho, ¿no? Aprovechamiento en energía eléctrica, aprovechamiento con energía solar, eólica. Pero hay un tema que está viniendo mucho en estos últimos años, que es el aprovechamiento a partir de la generación de hidrógeno, ¿no? Un tema que ya está entrando en Latinoamérica, que está entrando ya en Perú. Ya este año, el año pasado, se ha formado una asociación nacional de hidrógeno, de H2O, y bueno, en Sudamérica ya este tema ya está yendo bastante bien, ¿no? Pero vamos a hablar estrictamente de una parte, ¿no? De esta parte de lo que se llama el modelamiento numérico de un generador de hidrógeno. Y entonces voy a comenzar, me van a permitir por acá, muy bien, para trabajar tranquilo. Vamos a ver, por favor, listo. Muy bien, entonces lo que vamos a hablar son algunos puntos. Vamos a hablar de una introducción del tema para poder establecernos dónde estamos en la cuestión del hidrógeno. Hablaremos del panorama general, cuál es la idea que queremos dar con esta investigación que he podido hacer en la Universidad Nacional de Yeonsan, en Corea del Sur. Vamos a hablar un poco de qué ecuaciones de gobierno trabajan este trabajo que hemos presentado. A partir de ello, con qué empresa y a partir de qué hemos hecho esa comparación y esa validación, y bueno, por supuesto, los resultados y las conclusiones. Muy bien, entonces, el hidrógeno, pues es el elemento número 1 pues, de la tabla periódica, como todos sabemos, pero no es un recurso energético, ¿cierto? No es un recurso energético, no es aprovechado por una energía primaria, como lo que es el recurso solar, o el recurso geotérmico, el recurso del viento, ¿no?
¿no? Porque prácticamente no existen reservas naturales de hidrógeno, ¿no? No lo encontramos a simple vista el hidrógeno. Sin embargo, tiene el enorme potencial para servir como un portador de energía, ¿no? Entonces, tenemos acá en este primer cuadro que el hidrógeno puede ser obtenido por diversas fuentes de energía primarias o secundarias principalmente, como por ejemplo la energía del viento, la hidroenergía, la energía solar, térmica, ¿no? A través de diferentes procesos. A través de diferentes procesos, voy a poner acá el punto, como electrólisis o otros procesos más, tú puedes obtener hidrógeno. ¿Estamos bien? Al obtener el hidrógeno, tú puedes suministrarlo a los diferentes pues, lugares que es necesario. Por ejemplo, a transporte, a edificación o a industria. Y es por eso pues que la razón principal por la que se estudia el hidrógeno es porque puede suministrar directamente a diferentes lugares de demanda, ¿no? Por ejemplo, puede ser suministrado principalmente, o desde años ya que se ha suministrado para el combustible aeroespacial, ¿cierto? Esto se aprovecha pues como un combustible licuado y bueno, mezclado con otros combustibles para impulsar proyectos aeroespaciales, como los proyectos de Apolo, los proyectos pues que necesitan para que puedan hacer las exploraciones espaciales. Otro tipo de suministro de hidrógeno o donde se utiliza, por ejemplo, es en las flamas de alta temperatura, ¿no? En el cual, pues, el proceso de combustión de una mezcla estequiométrica de hidrógeno y oxígeno conduce a temperaturas de flama muy altas, ¿no? Comprendido más o menos entre 3000 a 3500 Kelvin. Por ejemplo, otra aplicación que tenemos del hidrógeno es para producir semiconductores, ¿no? En la parte electrónica también se utilizan, ¿no? Para la producción de semiconductores. Estos se depositan pues a través de una matriz de silicio y en forma de hidruros, ¿no? Mezclados con corriente, pues se genera hidrógeno de alta pureza. También en aplicaciones tenemos para tratamientos de agua, en el cual pues puede reducir elevados contenidos de nitratos de agua potables mediante procesos de desnitrificación. Entonces tenemos una gran variedad, ¿no? Una gran variedad de aplicaciones en el hidrógeno, pero hay que tener en cuenta que sí, el hidrógeno pues como vector energético, portador de energía, pues de esa manera se utiliza, ¿no? De esa manera. Y hay dos puntos importantes por el cual se puede utilizar. La primera es por medio de las celdas de combustible para generar electricidad, o la segunda como combustible en motores pues, de combustión, ¿no? O a base de hidrógeno, cuyo producto resultante pues, va a ser únicamente el vapor del agua sin ninguna emisión de dióxido de carbono. Entonces, por esa razón, se está apostando por este tipo de tecnología, ¿no? De la generación de hidrógeno. Tenemos un ejemplo acá, para un poco entrar a más o menos a cuál es la idea de trabajar justamente la aplicación con el hidrógeno. Tenemos acá, por ejemplo, imaginémonos que este sea un sistema de generación eólica, un parque eólico, el cual pues está conectado a la red eléctrica y suministra energía eléctrica. Y parte de esa energía eléctrica, porque sabemos que el problema de las energías renovables en la actualidad en general, es el almacenamiento, ¿no? Tú puedes generar energía, pero almacenar energía, ¿cómo lo almacenas, no? Algunas veces esa energía se vuelve residual, ¿no? Va simplemente a la deriva. Entonces, la idea es que esa energía residual o parte de energía que se genera por algún tipo de energía renovable como solar, eólica o etcétera, pues pueda ser aprovechada para que pues en este caso puede generarse hidrógeno. ¿Cómo se aprovecha esto? Bueno, esa energía residual pasaría a un elemento que se llama un electrolizador, ¿no? Un término que ya creo que todos conocemos, ¿no? En el cual pues este electrolizador, mediante la aplicación de una corriente eléctrica, pues disocia el agua que entra, ¿no? En sus dos componentes elementales que tiene, ¿no? Que es el hidrógeno y el oxígeno. Y esto pues se hace a través pues de una reacción electroquímica, ¿no? Que se llama electrólisis. Entonces, entra agua, entra la energía eléctrica y esto disocia pues en oxígeno y hidrógeno, el cual el hidrógeno, ¿no? Como gas
pues a través de un compresor se almacena, ¿no? Se almacena en recipientes, y estos recipientes ya sería un tipo de energía el cual puede ser transportado, llevado a cualquier otro lugar, para después transformarlo en energía eléctrica, ¿no? Transformar la energía eléctrica a partir de aquí, a partir de otro proceso, en el cual pues entra el hidrógeno con oxígeno, y esto va a generar vapor de agua y energía eléctrica, ¿no? Este proceso también tiene un nombre, ¿no? Muy conocido, como se llama la pila de combustible, ¿no? La pila de combustible, como sabemos, es un dispositivo electroquímico en el cual pues el flujo continuo de combustible y oxidantes sufren una reacción química controlada, ¿no? Y da lugar justamente a estos productos que estoy mencionando, vapor de agua, y suministra la energía eléctrica para que pueda ser aprovechada en otro lugar. Este proceso lo están aprovechando justamente, o las empresas grandes están yendo a Sudamérica, como países como Chile, como Argentina, en el cual, como Chile tiene, por ejemplo, bastante potencial en recursos solar, utilizan justamente las plantas solares para, a partir de ello, generar también hidrógeno, ¿no? Con su energía eléctrica residual o con parte de esa energía, generan el hidrógeno, y de esa manera, pues, obtienen este elemento, ¿no? Esta generación muy importante para ser usado en otras aplicaciones. Entonces, Argentina y Chile están en eso, nos están adelantando. Perú, bueno, Perú todavía estamos en ese proceso, ¿no? De transición de lo que es plantas de energía solar, plantas de energía eólica, pero creo que poco a poco vamos a entrar a esto del hidrógeno. De hecho, que también hay bastante inversión, pero yo pienso que a mediano plazo esto va a ser un hecho también nuevamente. Bien, propiedades del hidrógeno. Bueno, el hidrógeno es uno de los combustibles alternos más prometedores. De hecho, ante la visible necesidad de descentralizar la producción energética, pues es un combustible limpio. Ya sabemos que es el primer átomo en la tabla periódica, es el más ligero, sin olor, con alto poder calorífico, flama sin color, no es tóxico, es el único combustible pues sin carbono. Bueno, también tiene algunas desventajas. La principal, que no se encuentra en forma elemental en el planeta, ¿no? Por eso, que es un vector energético, tú tienes que obtenerlo por diferentes procesos. Y el otro problema, pues, es el costo de generación, ¿no? Todavía es un dolor de cabeza para muchos académicos y científicos el almacenamiento, ¿no? El almacenamiento del hidrógeno. Mucho se habla, o muchos videos, o mucha información ya hay de cómo generarlo, ¿no? Tú entras, a ver, por ejemplo, a Facebook, y ves grupos de generación de hidrógeno, y hay, ¿no? Hay diseño, dimensionamiento, todo, ¿no? Ya, muy bien, generas el hidrógeno, excelente. ¿Y dónde lo almacenas? ¿En bolsitas? ¿No? ¿En plástico? En un recipiente plástico? Bueno, hay que tener en cuenta que el hidrógeno es muy inflamable. Entonces, a escala industrial, ¿no? O a escala aplicativa, pues hay que tener mucho cuidado, y eso sí genera un costo de generación. Bien, muy bien. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque tengo acá un comparativo, una tabla en la cual, si comparamos al hidrógeno con otros tipos de elementos, tenemos que el hidrógeno, pues, su densidad energética es mucho mayor, ¿cierto? Esa densidad energética de un combustible, que es prácticamente la cantidad de energía que este posee por unidad de volumen, pues tenemos acá 33.33, ¿no? Kilowatt hora por kilogramo, con referencia o en comparación a los otros tipos de combustibles como gas natural, gasolina y una batería pues común, ¿no? Tenemos también que tiene un alto límite de inflamabilidad en el aire, ¿cierto? Y este límite de inflamabilidad, que a propósito está dado a una atmósfera de 25 grados Celsius, genera también pues, que tenga un límite de detonación en el aire, que también es alto, ¿no? En comparación a los demás combustibles. Pero si queremos generar una energía mínima para la inflamación, pues el hidrógeno es casi pequeño, ¿no? Su energía mínima para inflamación basta con una pequeña chispa, y pues te va a generar una detonación, digámoslo así, exageradamente grande, ¿no? Muy grande. Entonces, esa energía mínima, ¿no? Para provocar la ignición a presión atmosférica es aproximadamente
20 microjoules, ¿no? O sea, con una mínima inyección, el hidrógeno genera o puede provocar una emisión a gran escala, si te lo tienes, pues, a gran cantidad, ¿no? Entonces, es muy peligroso, no es cuestión de almacenarlo en cualquier lugar, ni es cuestión de tenerlo. Hay que tener, tiene que haber políticas para, ¿no? Para que se pueda trabajar este tipo de energía. Muy bien, por último, el hidrógeno no ocurre naturalmente, por supuesto, ya habíamos hablado, el hidrógeno puede obtenerse por diferentes tipos de procesos. El más conocido es electrólisis, ¿cierto? Electrólisis a través de fuentes de energías primarias, como las que tenemos acá, eólica, solar, ¿no? Hidroenergética. Parte de la energía se puede utilizar para un proceso de electrólisis y a partir de ahí almacenarlo y llevarlo a las diferentes demandas en los diferentes sectores, ¿no? Transporte, por ejemplo, un dispensador de hidrógeno para transporte. Otro proceso puede ser también por reformado de vapor, ¿no? Stream reforming, en el cual pues se puede utilizar mediante ciertos procesos, ¿no? Mayormente químicos. Esto también me genera, ¿no? Hidrógeno y puede ser almacenado. Y por último, por suministro externo, en el cual pues también puedes utilizar esa obtención, ¿no? Por medio bueno, de reacciones químicas, pero puedes generar pues hidrógeno líquido, ¿no? Además del hidrógeno en gas, puedes generar hidrógeno líquido, en la cual pues también se suele usar como una forma común de almacenar el hidrógeno, ya que ocupa el hidrógeno líquido menos espacio que el hidrógeno en el estado gaseoso. Entonces, son maneras de utilizar, ¿no? o hacer generar el proceso para la utilización del hidrógeno. Igual acá tienen una diapositiva un poco más clara de todo lo que se requiere para los tipos de procesos, ¿no? Como termólisis, electrólisis, reformado de gasificación, captura, almacenamiento, para obtener el hidrógeno. Muy bien, pero ¿cuál es el objetivo, jóvenes? Me voy a poner acá, ahora sí voy a poner mi camarita, por acá. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación, ¿no? El objetivo de esta investigación no es trabajar a gran escala, hay que ser realistas, ¿no? Nuestro país todavía estamos todavía en pañales. Pero la propuesta que estoy haciendo acá en esta tarde es que nosotros, ¿no? Ya sean estudiantes, académicos, docentes, profesionales, puedan sumergirse en esto, en la generación del hidrógeno con una propuesta, ¿no? Una propuesta a pequeña escala, ¿no? Lo llamo así a pequeña escala porque de esta manera creo que todos podemos trabajarlo y hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros no nos vamos mucho a la gran escala y nos vamos a un mecanismo que sea el más simple, ¿no? Un mecanismo simple para generar el hidrógeno. Entonces, ese mecanismo simple, lo estoy mostrando acá en la imagen, ¿no? Mecanismo en el cual yo a través de unos elementos, como el aluminio, el agua, un catalizador, yo pueda generar por medio de una reacción hidrógeno para que este después pueda ser utilizado ya en un proceso de almacenamiento o a través del uso de una pila de combustible para generar electricidad, ¿no? Entonces, esta es mi propuesta. ¿Qué tal si lo hacemos con un mecanismo más simple, un prototipo, para que pueda generar hidrógeno? Pero este mecanismo, pues, no es tan fácil, ¿no? O sea, no es cuestión de echarle así como hacer no sé, una torta, ¿no? Tantos kilos de harina, tantos kilos de huevo, no. Tenemos que tener la cantidad exacta. Y para saber la cantidad exacta, pues tenemos que hacer un modelamiento, un programa que me permita a mí, ¿no? Poner la cantidad que corresponde, en este caso de partículas de aluminio, la cantidad que corresponde de un catalizador y la cantidad que corresponde al agua suministrada. Entonces, esta cantidad me va a ayudar, o esta cantidad que quiero conocer, me va a ayudar justamente un programa en el cual yo voy a generar justamente un modelamiento y a partir de ello yo voy a verificar pues esas variables que necesito yo saber si corresponden o no, como es la velocidad, concentración, fracción y temperatura. Entonces, en esto consiste el trabajo. El trabajo de esta tarde que estoy presentando es el modelamiento numérico de un generador de hidrógeno a partir del aluminio, ¿no? Agua y un catalizador, para poder saber esas cantidades que me permitan hallar justamente la cantidad de hidrógeno necesaria para después almacenarla o utilizarla donde yo crea necesario. Bien,
Muy bien, entonces vamos por acá. Para ello les tengo, bueno, acá tengo tres videos. No se preocupen, estimados jóvenes, audiencia, académicos, yo esta diapositiva los voy a pasar terminando mi ponencia por este medio. Espero me permitan los organizadores y ahí tendrán la información que estoy pasando ahorita, ¿no? Entonces tenemos acá un video simple para entender cómo es que funciona pues este proceso. A ver, vamos a ver. Allá, vas a tener que ser así, caballero nomás. Entonces, tengo acá un video en el cual vamos a poner acá hay justamente agua con catalizador, que normalmente es el hidróxido de sodio, y se metió una partícula de aluminio. Inmediatamente, como ustedes pueden visualizar, comienza la reacción y ese pequeño vapor que ustedes ven es el hidrógeno que ya ha sido generado, que está saliendo a través pues, de esta reacción. Y como ustedes ven, la reacción comienza a ser rápida, ¿no? Y es más, inclusive comienza a generar también cierta temperatura, ¿no? En las paredes, en este caso del depósito del vidrio, pero llega un momento en que esa reacción, que fue rápida en un momento, comienza a disminuir con una pequeña partícula de aluminio, ¿cierto? Ahí está. Y también podemos ver que en cierta manera comienza a generar ciertos sedimentos del aluminio generado. Entra otra partícula de aluminio y nuevamente se genera la reacción y sale el hidrógeno, ¿no? Y creo que ese tipo de videos por medio de electrólisis, otro que lo vemos bastante en internet, y ese hidrógeno sale, ¿y dónde lo pones? ¿No? Entonces, disculpen que haga siempre esa pregunta, porque esa pregunta es la que todos estamos ahí, ¿no? Los que estamos metidos en esto, ¿cómo almacenar? Nuevamente, y hace la reacción, ¿no? Es una reacción muy rápida inicialmente, y de ahí poco a poco va amortiguando, ¿no? El volumen generado de hidrógeno. Entonces, teniendo esta idea, el proyecto como era, bueno, hay que poner esto pues en números, ¿no? Hay que poner esto en números, ¿no? ¿Cuánto me genera de salida? ¿Cuánto me genera de salida si pongo tanta cantidad de aluminio, tanta cantidad de agua, tanta cantidad de catalizador? Bien, muy bien, voy a seguir por acá. Entonces, panorama general del generador de hidrógeno. Bueno, tenemos acá en primer lugar, tenemos el panorama general, cuál es la reacción que genera el hidrógeno. Bueno, la reacción o la ecuación, digamos, química es esta de acá, en la cual, pues, teniendo aluminio, hidróxido de sodio y agua, pues esto me va a generar el hidrógeno, ¿no? Y tenemos un término acá, que es justamente, bueno, el aluminato de sodio, bueno, hidratado, en el cual, pues, nuevamente, genera nuevamente el hidróxido para que después nuevamente pueda generar el proceso de reacción y liberar nuevamente el hidrógeno que tú necesitas. ¿Bien? Entonces tenemos acá en primer lugar nuestra ecuación, en donde el principal hidróxido para promover las reacciones de aluminio-agua es el hidróxido de sodio, ¿no? Este es el catalizador, aparte del agua y del aluminio. Bien, tenemos también acá una descripción del prototipo que hemos trabajado, que se ha trabajado realmente en esta investigación, en el cual, pues, es un prototipo del generador de hidrógeno, ¿no? En el cual este sistema contiene un contenedor, ¿no? Pernos, brida, el mezclador, que es este de acá. Debe de haber un mezclador, un agitador, porque si es verdad que tú en el video anterior puedes poner pequeñas partículas de aluminio, pues si lo agitas, pues va a producir la reacción más rápida, ¿no? Y digamos que no con una o dos partículas, sino con cierta cantidad de aluminio, pues esta va a generar, el hidrógeno generado va a ser mucho más rápido, ¿no? Y tenemos también acá, por acá, la salida del hidrógeno, y siempre con la mezcla, ¿no? Esta mezcla de polvo de aluminio, ¿no? Polvo de aluminio de preferencia, con solución alcalina. ¿Bien? Entonces la idea es que esa agua con el catalizador se introduzca el polvo de aluminio, al generarse la reacción, sale el hidrógeno, el gas hidrógeno, y lo que va a quedar acá, que está con un color, pues, rojo, ¿no? Ya no tan llamativo, tan grueso en líneas, pues esto viene a ser las partículas de aluminio consumidas, ¿no? Consumidas por la reacción. De hecho, para este trabajo hemos tenido que generar algunas restricciones, ¿no? En este caso, todos tienen que estar en equilibrio térmico. No me voy a ir mucho al caso,
Por ejemplo, también hemos considerado en el modelamiento que en el generador de hidrógeno tiene que estar a temperatura constante. Y sí es verdad que la reacción me genera, como ustedes han visto en el video, de hecho que genera cierta temperatura, pero para eso le ponemos un termostato en el cual pues la temperatura quedaría controlada, ¿no? Y por eso le hemos compuesto como que la temperatura es constante. Y también que nuestro trabajo, pues nuestro modelamiento ha sido de manera unidimensional, ¿no? En una sola dirección. ¿Bien? Bien, vamos al tercer punto. Vamos a ver cómo vamos ya. ¿Qué es ecuaciones de gobierno? En las ecuaciones de gobierno hemos considerado pues trabajos previos, de hecho que hay trabajos previos, por ejemplo, del japonés Hiraki, en el cual hemos tomado de referencia para trabajar justamente las ecuaciones del grado de reacción, ¿no? Y ese grado de reacción me va a permitir pues hallar justamente el volumen del gas hidrógeno generado, ¿no? Y otros elementos más. También hemos considerado los research, ¿no? Acerca de Davis y Pylon, en el cual hemos trabajado justamente la ecuación de conservación de especies para el gas hidrógeno. Esta ecuación nos va a permitir justamente trabajar a partir de la concentración del hidrógeno, ¿no? Y la difusión del coeficiente de hidrógeno, ¿no? que tenemos que tener esos datos. Hay información que debemos tener, trabajar todos estos elementos, por ejemplo, la superficie de una partícula de aluminio, para poder saber, en este caso, por ejemplo, qué pasa con esa partícula de aluminio inicial, ¿no? En cuánto disminuye, ¿no? El radio, por ejemplo, ¿no? El radio de esa partícula de aluminio. Tenemos la ecuación de conservación de especies para el agua, porque si es verdad, tenemos que analizar el gas hidrógeno, también tenemos que analizar la conservación de especies para el agua. De la misma manera, esta ecuación trabaja justamente con elementos como concentración del agua, la velocidad del agua, difusión del agua, ¿no? La densidad de las partículas de aluminio y también elementos como la activación de temperatura. Por último tenemos la ecuación de la energía, ¿no? Un poquito extensa, así pareciera, ¿no? Pero sí, estos tipos de trabajos y en una sola dimensión, pues sí trabaja con estas ecuaciones, que son research previos de Méndez y Sundaram, en el cual pues te indican que para poder trabajar la ecuación de la conservación de energía, tú debes tener algunos datos como la capacidad de calor específica, ¿no? Y la velocidad de cada especie, y la conductividad térmica, ¿no? Tanto del agua, del aluminio y del hidrógeno. Entonces, todas estas tres ecuaciones, bueno, y otras, unas dos más, no lo he considerado, pero que son importantes también, ¿no? Van al programa, ¿no? Para que pueda ser trabajado por el programa. En este caso hemos trabajado con dos software. En este caso, uno es el MATLAB y el otro es el Fortran. Y con ello comenzamos a hacer nuestra validación, ¿no? Que es el cuarto punto, en el cual hemos tomado de referencia estas 8 variables, ¿cierto? Concentración del agua, velocidad del agua, ¿cierto? Perdón, concentración del hidrógeno, disculpen, concentración del agua, velocidad del hidrógeno, velocidad del agua, fracción de volumen del hidrógeno, fracción de volumen del agua, y también la temperatura. Bien, de esa manera, nosotros al tener ya nuestras variables en las cuales vamos a trabajar, entonces comenzamos a generar ese algoritmo, ¿no? De análisis numérico que estoy presentando ahí. Ese algoritmo de análisis numérico, pues, en sí, se estableció para 10.000 segundos realmente, ¿no? Pero el programa, pues, no lo votó para 10.000 segundos, lo votó solamente, hizo el cálculo para los 9.935 segundos. Entonces, ese programa empieza, ¿no? Con un tiempo cero, hace el cálculo según todas las ecuaciones, ¿no? De la solución de las ecuaciones de concentración, de la fracción de volumen, de las ecuaciones de energía, y si esas ecuaciones que yo mostré anteriormente convergen, entonces saca los datos y automáticamente, ¿no? Va al siguiente tiempo, que sería el tiempo 1, ¿cierto? T más variación de tiempo. Si ese tiempo no es mayor que el tiempo final, que lo habíamos puesto 10.000 segundos, va y nuevamente haya todo el algoritmo para justamente hallar las ecuaciones en un tiempo, en este caso tiempo 2. Y así, converge, sigue al tiempo 3,
sigue al tiempo 4, hasta que llegue al tiempo 10.000 o 10.001, ¿no? Y a partir de eso, para la simulación. Bueno, dije, profesor, ¿y cuál es esa? A ver, si me permiten. ¿Y cuál es esa? ¿Y cuál es ese, pues, programa que usted hizo, ¿no? Que se hizo en el trabajo de investigación. Bueno, es un programito un poco largo, solamente les voy a mostrar de manera rápida. Bien, si me permiten, unos segundos. No le gusta, pero ahí está, ¿no? Entonces, tenemos acá, y de hecho que comienzas dando todas tus variables, ¿no? Dando todos tus elementos, y el programa, pues, en sí, es bastante, ¿no? Es bastante. El programa que hicimos es bastante, ¿no? Declarar todas las variables, poner todas las ecuaciones, ¿no? Parámetro del sistema, parámetro de reacción, ¿no? La velocidad del fluido, la geometría de discretización, ¿no? Y así, concentración del agua. Y todas las ecuaciones, pues, fueron puestas acá para poder trabajar y generar justamente, pues, el algoritmo que queremos. Muy bien, voy a cerrar por acá. Bueno, ya, pues ya. Una vez que hemos tenido eso, entonces, ahí está, por ejemplo, ya los mostré acá, justamente el proceso del trabajo que hemos hecho para programar. Y una vez que hemos hecho eso, teníamos que validar, ¿no? Teníamos que validar con un trabajo que haya sido realizado, pues, a escala real, ¿cierto? Entonces, para ello, en Corea, la Universidad de Yonsang, en la que estuve trabajando, en la Facultad de Aeroespacial, tuvimos esa suerte de tener trabajo con la empresa Seiyong, que es una empresa que justamente trabaja con este tipo de energías y con otro tipo de energías, y en el cual ellos ya tenían, pues, tenían generadores de hidrógeno a mediana y gran escala. Y ellos nos pudieron dar esta información, ¿no? Seis casos en los cuales ellos utilizaban como catalizador el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio, y en el cual nosotros, pues, optamos por el caso número 2, el cual el caso número 2 te daba esta información, ¿no? Con una cantidad de agua, 10.8, y una cantidad de catalizador de 1.9, hablando en kilogramos, pues, ¿cuánto me iba a generar? Me iba a generar una producción de hidrógeno de 2.200 litros, ¿no? 2.200 litros con esta cantidad de agua, esta cantidad de catalizador y esta cantidad de aluminio, 3.6 kilogramos. De hecho, que es aluminio en polvo, ¿ah? Muy bien, los demás no, porque los demás, digamos, no entraban a nuestras especificaciones que queríamos, y por ello no lo tomamos, o bueno, no se tomó en cuenta como el caso número 2. A partir de ello hicimos la simulación con esos datos, y lo que nos resultó, pues, en la validación es que tanto el agua suministrada como el volumen total de hidrógeno generado, ¿no?, como el caudal de volumen de gas hidrógeno producido eran muy, muy similares, ¿no? Muy similares al trabajo que hemos hecho en la simulación con Fortran y MATLAB y los resultados de la empresa Seiyong. Con eso, pues, hemos validado, ¿no? Hemos validado el trabajo, como ustedes ven acá, ¿no? Datos del experimento real en Seiyong, 2.20, ¿no?, metros cúbicos de producción de hidrógeno, y en la simulación que hicimos nosotros, pues, era 2.16 con Fortran y MATLAB 2.166. De tal manera que esto se acercaba bastante. Y a partir de ello, bingo, y comenzamos a trabajar nuestros resultados. Y es la última parte en la que voy a trabajar, que es los resultados. Como vemos, en la cuestión de la partícula de aluminio o la variación del tamaño del núcleo de aluminio en función de la posición, podemos ver, y ustedes ya lo han visto inicialmente, que se reduce, ¿no? O sea, el tamaño de la partícula de aluminio se reduce minuciosamente, pero se reduce. Como vemos acá, cuando el tiempo, por acá, cuando el tiempo es 1000 segundos, pues el tamaño de la partícula llega a 1.49 por 10 a la menos 5 metros, pero cuando alcanza los 9000 segundos, aproximadamente, porque sabemos que es 9935, pues disminuye a 1.28. También podemos ver el cambio de la concentración molar del gas hidrógeno producido en función del tiempo.
Esto significa, como ustedes ven ahí en el cuadro, que al generarse la reacción, pues esta concentración tiene un aumento, ¿no? A medida que se consume el núcleo de aluminio, se forma gas hidrógeno, ¿no? Y esta concentración molar de hidrógeno gaseoso es muy pequeña, ¿no? Pero el volumen generado, bueno, sí es más o menos, ¿no? Entonces, cuando el tiempo es 1000 segundos, esa concentración es de 0.056 mol, y cuando llega a 9000, pues aumenta, pero si se dan cuenta, la reacción llega a un punto pico y de ahí baja, ¿no? Es por eso que también, después de los 9000 segundos, esto también disminuye. Tenemos el cambio de la concentración molar de la solución acuosa alcalina, esta se mantiene, la idea es que la solución acuosa se siga manteniendo y se siga trabajando con el agitador, por eso se mantiene en el tiempo. Muy bien. Este también es un punto importante, el cambio de la fracción de volumen del gas hidrógeno, solución acuosa y partícula de aluminio. Lo que vemos acá es justamente esta fracción de volumen, tanto para el hidrógeno, tanto para el aluminio como para el agua, ¿no? Voy a ponerlo por acá. A ver, voy a ponerlo por acá, voy a sacar. Vamos a ponerlo nuevamente, ¿no? Bien, nos damos cuenta que inicialmente, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, ¿no? Al generarse la reacción, ahí está, se genera de manera brusca, ¿sí o no? De manera de genera brusca y conforme pasa el tiempo, pues esta tiende a disminuir. Igual la cuestión del aluminio, como ustedes ven, también tiende a disminuir en la cuestión del radio, y el agua, pues en cierta manera se mantiene constante, aunque también es consumido, ¿no? Es consumido. Bien, ahí está. Tenemos acá el hidrógeno, cuando el tiempo es mayor a 1000 segundos, justo acá tenemos en este lapso de tiempo, ¡pum!, se genera hidrógeno bruscamente, ¿no? Si se dan cuenta. El aluminio, que tenía una cierta cantidad, es consumido, por eso disminuye, y el agua, que también estaba en una cierta cantidad, pues esta se mantiene, a pesar de que se mantiene constante porque siempre va a estar suministrado con la solución acuosa. Bien, igual tenemos acá el cambio de velocidad, ¿no? De otra variable, la velocidad del gas hidrógeno, que inicialmente es brusco, ¿no? Se genera la reacción y de ahí, conforme la velocidad a la que el gas de hidrógeno ya no se genera y pasa a través de la región, pues permanece constante. Y tenemos la temperatura, que de hecho, cuando se genera la reacción, de hecho se genera una cierta temperatura en las paredes, pues, del generador, y esto tiene que ser poco a poco, pues, solventado, ya sea por este elemento, termostato, o también por la misma reacción que deja de generarse. Esta temperatura, pues, estamos hablando a esta escala de tipo sellón, llegó justamente a los 394 Kelvin, ¿no? Bien, conclusiones. Entonces, primero, a partir de ello y con la validación que se hizo en la empresa Sellón, hemos podido constatar que ya podemos, con cierta cantidad de partículas de aluminio, con cierta cantidad del elemento catalizador y del elemento agua, nosotros podemos generar valores de entrada para poder hallar los cálculos de salida en función a la cantidad de gas de hidrógeno que podemos obtener, ¿cierto? Entonces, valores de salida, todas las propiedades que hemos visto del gas hidrógeno, tamaño del núcleo, concentración molar, fracción volumétrica, velocidad del gas y temperatura del medio mixto. Se validó en MATLAB, también se validó en Fortran, ¿no? Y de hecho que los 10.000 segundos que queríamos solamente se obtuvo los 9.935, ¿no? Y esto permitió obtener, de hecho, permitió obtener buenos datos de la simulación, ¿no? Y bueno, también indicar que este tipo de trabajo, pues, como ustedes ven acá, acá estamos en Corea. De hecho, que para ir a Corea fuimos un grupo de peruanos a estudiar un posgrado, ¿no? Un posgrado que fue dado por la beca del Estado, una beca especial en el CONCITEC para estudios de aeroespacial en Corea. Y acá estamos afuera de la empresa Sellón. Realmente, ahí en Corea no te dejan entrar, no te dejan tomar fotos adentro. Es muy, muy difícil, ¿no? Pero al menos nos tomamos una fotito dentro de la empresa. ¿Y para qué? Siempre nos atendían bien. Acá estamos con el equipo de trabajo ya de laboratorio, ¿no? De nuestro advisor, que era un ingeniero, un PhD
que trabajaba en el área de propulsión y nanotecnología. Y bueno, acá estamos varios, ¿no? Del equipo que estábamos metidos en esto de la generación de hidrógeno, iraníes, hindús, etc. Acá en Perú también, de hecho que nosotros, la idea es que esto se haga réplica, que esto se transfiera y si hay otras personas que puedan mejorar esto, darle un toque pues a buena hora, ¿no? Entonces, en las universidades donde yo trabajo y donde he trabajado, siempre también he dado mi aporte. Acá estamos con los estudiantes de la UNAS, con los jóvenes de la carrera de mecánica eléctrica, que es una carrera nueva también, igual que creo que en la Universidad Nacional de Jaén, y también hemos trabajado para concursos de proyectos como concursos en el Ponimer. Bueno, a nivel profesional, pues tengo también el agrado de trabajar con excelentes colegas, como el caso del ingeniero Miguel Segura Requejo y el ingeniero Norbert, el cual el 2019 presentamos también este trabajo al concurso nacional de ingeniería que lo organizaba el Colegio de Ingenieros del Perú, y que bueno, ocupamos un meritorio cuarto puesto dentro de muchos competidores como empresas privadas y empresas nacionales y universidades, ¿no? ¿Cuáles son los planes para el futuro a corto o mediano plazo? Pues estamos en el trabajo de la construcción del diseño del hidrógeno, del generador a pequeña escala. Queremos trabajarlo, para ello estamos utilizando software como el SolidWorks para el diseño y software como el COMSOL, Multiphysics, para la cuestión del análisis, ¿cierto? Y ver justamente cómo va el flujo del gas de hidrógeno y tener los cálculos. De hecho, que es un trabajo muy arduo, pero ya estamos en ese proceso. Y bueno, cualquier cosa, yo, bueno, actualmente trabajo en la Facultad de Mecánica Eléctrica de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, y cualquier cosa, ahí tienen mi contacto, mi celular y mi email. Y nada, muchísimas gracias a todos ustedes por atender mi ponencia, y bueno, estoy atento a las preguntas, o en todo caso muy agradecido por su tiempo y espacio en esta tercera jornada internacional de investigación. Bien, muchísimas gracias. Gracias al ingeniero Edgar Rimarachí con este interesante tema. No sé si en la sala hay consultas que puedan hacer. Me parece que sí. Vamos a dar lectura a algunas de ellas. Iván Mendoza nos indica lo siguiente. Se hizo mención de trabajar con modelos a escala según el ponente. Preguntas. ¿Qué cantidad de hidrógeno se puede obtener? La siguiente pregunta. En relación a la pregunta 1, la cantidad de hidrógeno para que sirva para hacer funcionar una licuadora, un motor de 3 HP, etcétera. Adelante, por favor. Bien, gracias. Muchas gracias, ingeniero Iván Mendoza. Muy agradecido por su pregunta. Con respecto a la cantidad de hidrógeno que se puede obtener, bueno, teniendo en cuenta justamente el trabajo realizado, ¿no? Por acá. Los 2.200 litros de hidrógeno, ¿no?, que hemos obtenido es justamente con estos datos, ¿verdad? Ahí está. Perdón, disculpen. Ya. Con 3.6 kilogramos de aluminio, ¿no?, y cierta cantidad de catalizador, que en este caso el catalizador de hecho ha sido el hidróxido de sodio, ¿no?, los 1.29 kilogramos, y una cantidad de agua de 10.8 kilogramos, se ha obtenido justamente los 2.200. Ahora, si se me ocurre, ¿no?, de repente no le quiero poner 3.6, quiero ponerle medio kilito nomás, ¿no?, de aluminio, y una cantidad de catalizador de repente de igual, medio kilito, y agua, vamos a ponerle en litros, medio litro, ¿no?, de agua, para una pequeña escala. ¿Cuánto me saldrá? Bueno, hay que poner estos datos en nuestro programa, en nuestro programita, ¿no?, en nuestra simulación. De hecho que hay que modificar algunas cosas, solamente esta data, y algunas cosas más, y me saldrá justamente la producción de hidrógeno. Porque lo que nosotros hemos hecho es, con este dato que nos ha dado Seguión, nosotros hemos hecho el algoritmo, hemos puesto la data de que nos ha dado Seguión, y al comparar, pues justamente nos dio casi similar. Entonces, lo más probable es que si yo ponga la nueva data, nueva cantidad de aluminio, nueva cantidad de agua, nueva cantidad de hidróxido, pues nos dé una cantidad relativa considerable de producción de hidrógeno, ¿no?
Y bueno, ¿y para qué le puedo dar, si le puedo dar el uso? Bueno, sí, dependiendo también ahí, ya dependiendo mucho de la generación que se pueda dar, ¿no? Si yo, de hecho, que acá nomás el proceso es generar el hidrógeno. ¿Cuánta cantidad? Con esto, con este trabajo yo voy a saber cuánta cantidad de hidrógeno voy a generar. Pero si yo ya quiero saber si me va a servir para ciertos elementos, entonces primero hay que ver el almacenamiento, no de esa cantidad de los 2.200 litros, ¿no? Perdón, de los 2.200 litros, ¿no? De hidrógeno, y a partir de ahí, con este proceso, ¿no? De la célula de combustible, pues ver la electricidad que se genera, ¿no? Para poder darle justamente la demanda respectiva. ¿No? De hecho, que si usted si me pregunta al colega, bueno, ¿y cuánto se va a generar con 2.200? No tendría ese dato porque tendríamos que ver el tipo de pila de combustible, ¿no? Que entra una cantidad de hidrógeno y cuánta electricidad puede generar, ¿no? Para a partir de poder decir si sí suministra. Pero de hecho que sí, ¿no? Debe suministrar, ¿no? Con una cantidad considerable sí debe suministrar para, en este caso, artefactos como lo ha puesto ahí. ¿No? Gracias, ingeniero Iván, por su Muy pregunta. bien. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta de Viri Alexis Cayatopa Calderón. ¿Cuáles son las técnicas que permitan generar hidrógeno a gran escala de una manera más económica? ¿Cuáles son las técnicas que permitan generar hidrógeno a gran escala? Ya, claro, de hecho, miren, Perú es un país que debe ser bien envidiado por todos los países, ¿no? Tenemos el recurso primario más rico de toda Sudamérica, que es el agua. Tenemos un gran potencial en energía solar y también parte de ello en energía eólica. Entonces, yo les había hablado que inicialmente que nosotros podemos aprovechar este tipo de energías a partir de las energías que ya estamos generando en nuestro país, ¿cierto? Entonces, si el colega Billy Alexis Cayatopa, muchas gracias Billy por la pregunta, yo pienso que primero, antes que las técnicas y todo, tiene que generarse un proceso de transición energética, tiene que cambiar las políticas en el Perú, ¿no? Tiene que haber más apuestas por trabajar con este tipo de energías, ¿no? Y que sea, pues, de hecho, que sea económicamente viable, por supuesto que sí, ¿no? Y que se pueda anexar con un tipo de energía que ya existe, como por ejemplo, hay 7 plantas solares en el Perú, hay creo 2 o 3 plantas de energía de aerogeneración o de energía eólica, entonces quizás a partir de ello acoplar alguna de ellas la generación de hidrógeno, pero para ello tiene que haber un proceso, unas políticas establecidas, ¿no? Para que pueda ser trabajado a gran escala y sea económicamente viable. El recurso lo tenemos, el agua y los potenciales energéticos como el sol y el viento. Chile, por ejemplo, Chile no tiene esos recursos tan envidiables que tiene Perú, pero mira cómo sus políticas hace que esto lo puedan hacer, ¿no? Lo puedan trabajar en su país. La generación de hidrógeno a partir de plantas solares, ¿no? El aprovechamiento de la energía eléctrica y generan el hidrógeno para suministro. Bien, muchas gracias. Gracias. Hay una siguiente pregunta, la última. ¿A la fecha existe alguna técnica de almacenamiento de hidrógeno a gran escala que sea económicamente viable? Sí, a la fecha existe alguna técnica de almacenamiento, ya ven. Ok. Realmente, países asiáticos tienen la tecnología para trabajar este tipo de almacenamiento, ¿no? Si no me equivoco, permíteme, está por acá. Bueno, tienen esta tecnología de almacenamiento, pero todavía es un dilema. ¿Por qué? Porque hasta mediana escala el hidrógeno se puede almacenar, pero ya si quieres trabajar a mayor escala necesitas más de este tipo de, digamos, de este tipo de gas, ¿no? Y almacenarlo significa más presión, significa ciertas características que tú debes tener en cuenta, por ejemplo, para movilizarlo, ¿no? Para tenerlo cierta cantidad de tiempo. Entonces, todavía existe este problema del almacenamiento, ¿no? O sea, almacenamiento en pequeña y mediana escala, ya hay trabajos solucionados, hay
tipo de materiales, ¿no? De almacenamiento, pero a gran escala todavía sigue siendo un problema para el transporte del almacenamiento, estoy hablando, ¿no? Y también para responder los tipo. Así es. Pero los países asiáticos sí lo tienen. Ellos sí están en ese ya proceso. Ya ellos están mirando, ya están un poco más lejos en esa parte, ¿no? Bien, reiteramos el agradecimiento a nombre de la Universidad Nacional de Jaén al ingeniero Edgar Rimarachín por haber estado en esta tarde compartiendo esta interesante ponencia. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes.